Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, ya se acabó, ¿eh? Estamos ya hablando de fichajes todo el día, prácticamente. Ya esto se acabó el domingo y solamente hablamos de especulaciones, de posibles fichajes, de sorpresas, lo que toca ahora en el mercado, aunque es cierto que el Barça no participa, pero bueno, está el Mundial de Clubes por ahí que le vamos a echar un ojo, evidentemente, y la Nations League con España ahí que bueno, también vamos a estar atentos, pero claro, evidentemente no es lo mismo después de esta temporada brillante, vamos a coger fuerzas este veranito para volver con fuerza. Pero hoy vamos a hablar de un nombre que está sonando con fuerza. El otro día yo, en el último podcast que hice, hablaba un poco de los refuerzos, de los pocos refuerzos que creo que va a tener el Barça este verano y el tema de la portería, ¿no? Yo acababa diciendo pues que un poco pues apostaría por jugadores de la casa, pero estos últimos, yo creo sobre todo 2 días ha salido la noticia y ha saltado la liebre definitivamente de que el Barça pues tiene interés en fichar al portero del Español, Joan García, de 24 años, seguramente el mejor portero de esta última temporada, un portero alto de 1,90 m y pico, que ha tenido muy buenas actuaciones, que se ha ido haciendo en las categorías inferiores del Español poco a poco hasta que ha llegado pues a hacer una temporada brillante, ¿no? Hay que decirlo como tal. Seguramente bajo palos el mejor portero de la liga esta última temporada. Inexplicable que no esté en la convocatoria de La Fuente, la verdad, muy raro. Y que se venía diciendo que tenía ofertas importantes de Aston Villa, de Newcastle, de Arsenal, que parece que están ahí. Se venía diciendo también que el Madrid lo quería por si finalmente Lunin salía, ¿no? Pues era ahí un portero suplente de futuro por si Courtois pues en un par de años quizá pues baja a nivel y en todo ello ha aparecido el Barça que se daba por hecho, como todos sabemos, que sería imposible que se metiera en esta carrera. Pero es cierto que el tema de la portería está ahí, ¿no? Yo creo que está ahí. Yo el otro día ya os decía que creía que Chesney Ter Stegen esta temporada, con vistas después a tirar por alguien de la cantera, ¿no? Porque creo que hay 3 porteros muy buenos, incluso os diría 4, que tienen, ¿no? Porque está claro que Diego Kochen y Jakobeshvili tienen nivel para ser porteros grandes. Es evidente, los dos tienen 19 años, internacionales sub-19 con sus países, Estados Unidos y Hungría, pero de que después está Bonfil, ¿no? Max Bonfil, el portero también, de 18 años. Por detrás incluso tienes a Eder Ayer, que es otro portero muy bueno. Todos ellos formados en el estilo de juego del Fútbol Club Barcelona, conocedores también del tema táctico, que yo creo que es muy importante para un portero del Barça. Y ahora a esto me voy a referir. Y podía ser tirando con Ter Stegen y Chesney. Bueno, esa reunión que tuvieron el otro día, Flick y Deco, parece que lo ha cambiado todo, de alguna manera. No sé qué le dijo Flick respecto a la portería a Deco, que al Barça lo han puesto manos a la obra. Intuyo que tiene que ver con el estado físico de Ter Stegen y las dudas que hay sobre su recuperación, más que con Chesney, que creo que lo que nos da Chesney o nos ofrece Chesney como portero lo hemos visto ya este año y si siguiera en el Barça el próximo año, cosa que no tengo nada claro. Yo creo que me decantaría ahora más por un no que por un sí. Se lo está pensando demasiado y eso no es muy buena señal. Al final es un portero que estaba retirado y que le ofreces otro año para compartir portería con Ter Stegen a priori. Pero yo creo que esas dudas de Chesney, pero especialmente las dudas que puede haber en el cuerpo técnico con Ter Stegen respecto a su recuperación al más alto nivel, han abierto la veda. Claro, el Barça se encuentra entonces en una tesitura complicada, ¿no? Yo lo entiendo, lógicamente. Uno, pues Chesney, que es el que te ha jugado, pues no sabe si va a seguir. Y el otro, que es el a priori mejor portero posible si está al 100% para el Fútbol Club Barcelona por sus características bajo palos, porque un portero principalmente tiene que parar bajo palos, pero también es cierto que es un portero que tácticamente es para mí el portero más inteligente del mundo. Marc-André Ter Stegen, un juego de pies envidiable, no podemos olvidar que en el riesgo que asume el Barça, ¿no? En su fútbol táctico históricamente, pero con Flick yo creo que además es aún mucho más y está multiplicado por 2. El portero es prácticamente el último hombre, es un central distribuidor, técnico, táctico. Hay quien lo compara con la figura de un líbero, ¿no? Antiguo, prácticamente podríamos también compararlo si queréis, pero con más distribución de balón. Se asume muchísimo riesgo en la salida de balón con los pases largos del portero y hemos visto que Chesney, que es un muy buen portero bajo palos, tiene 2 carencias. Uno en las salidas, donde en algún tramo ha ido mejorando a lo largo de la temporada y después es cierto que en el desplazamiento en largo con Chesney habíamos perdido, ¿no? Esa capacidad para romper o sobrepasar líneas ante la presión del rival, algo muy común por parte de los rivales en el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que con este juego más vertical de Flick
este problema no se ha visto tanto y el Barça ha arriesgado más y es cierto que en ese sentido pues no se ha sufrido tanto, ¿no? Pero es cierto también que el Barça es un equipo que necesita un portero que juegue muy bien con los pies y que tácticamente sea muy inteligente. Parar, sí, el portero tiene que parar, estamos de acuerdo. Tiene que parar cuando le chutan. Eso es principalmente, es básico. Pero también es verdad que puedes fichar a un gran portero en un cualquier otro equipo y cuando juega en el Barça, cuando ve cómo está de vendido, de desprotegido, por una razón táctica, pero que si nunca se ha visto en esas sensaciones, en esa tesitura, pues puede verse en una situación muy compleja y las carencias del portero como tal se pueden multiplicar por 5, por decir algo, ¿no? Esto es algo que no me lo estoy inventando, lo hemos visto en infinidad de ocasiones en el Fútbol Club Barcelona a lo largo de la historia reciente, especialmente desde que Cruyff fue entrenador del Barça y el Barça adoptó, ¿no?, esa fórmula ofensiva y de riesgo en su táctica con el portero siendo una pieza clave, ¿no?, más allá de lo que tenía que parar en portería, y hemos visto a porteros de mucho nivel, muchísimo nivel, que no cumplían con estas características y sufrían. En el grupo de Telegram hoy recordábamos el caso de Vítor Bahía, ¿no?, que venía en su momento a ser, bueno, era el mejor portero, ¿no?, considerado el mejor portero de Europa en ese momento, vino aquí y alucinó, o sea, flipó. Bahía cometía muchos errores o muchos más errores que cuando jugaba en Portugal o cuando posteriormente al Barça jugó en Portugal, porque estaba sometido a una presión asfixiante y porque tácticamente el riesgo que asumía su defensa era mayor y por lo tanto se sentía mucho más desprotegido. Sus carencias se vieron palpables, ¿no? Pasamos muchos años que pasamos desde Bonanos, Dutruels, Arnaus, todo tipo de porteros, ¿os acordáis en el Barça? Y hasta que vino un chico de la casa, Víctor Valdés, ¿no?, que en ese momento había competido con Reina, los dos fueron dos grandes porteros, ¿no?, generacionales. Pues vino Valdés y con sus cosas y sus excentricidades, que las tiene aún a día de hoy, pues consiguió asentarse en la portería del Fútbol Club Barcelona porque precisamente era muy buen portero, para mí el mejor portero que yo he visto en la portería del Fútbol Club Barcelona, sin lugar a dudas. Bajo palos, en el 1 contra 1 era impresionante, pero su desplazamiento largo, su conocimiento táctico era brillante, ¿no? Entonces, es cierto que se fue Valdés, después el Barça se movió bien con Ter Stegen, con Claudio Bravo, porteros que cumplen con esas características, pero siempre, fijaos que quien fichó a Bravo y a Ter Stegen fue un hombre que había sufrido precisamente ello, este tema táctico, ¿no?, del portero, de la portería del Fútbol Club Barcelona, y que entendía perfectamente lo difícil que es ser portero del Barça, que era Zubizarreta, ¿no? Y él fichó a Ter Stegen y Bravo. Fichó dos porteros que era consciente que podían, ¿no?, jugar en este sistema con sus variables, porque como siempre decimos, dependiendo del entrenador, pues el modelo puede ir variando, ¿no?, pero la idea no cambia. Y la idea va a seguir siendo así, este o no este Flick. Entonces, vale, con todo este análisis, ¿no?, de 8 minutos, este rollo que os he pegado histórico de la portería del Barça, llegamos a un punto donde el Barça pues, se encuentra con dudas respecto a Ter Stegen y si no sabe si Chesney va a seguir, pero sabe perfectamente que Chesney tiene ciertas carencias. Flick parece que quiere mejorar la portería y llegamos al nombre de Joan García. Aquí hemos venido a mojarnos. A mí Joan García me gusta mucho. Bajo palos creo, que yo lo he dicho antes, que es un portero impresionante. Es un especialista en penaltis. Ha tenido 3 penaltis, creo, esta temporada. Tiene unos grandes reflejos. Lidera la liga en número total de paradas, con 146 intervenciones. Un promedio de 3,84 paradas por partido, que es una barbaridad. Bloca en el 74%, situándolo de nuevo como el mejor portero en ese aspecto. Ha tenido premios durante todo el año con paradas del mes, mejor portero en febrero y marzo. Juego aéreo va fantástico, domina perfectamente los balones aéreos, sale de maravilla, es sobrio, tiene seguridad, es un líder, habla mucho, que a mí me gusta eso de los porteros, que comuniquen mucho bajo palos. Creo que es un porterazo de equipo grande. Y entiendo que él quiera un proyecto deportivo que no frene ahora su progresión con 24 años en el buen momento que está, y entiendo que él quiera ir a un portero, a una portería que pueda jugar. Por ejemplo, la del Arsenal con David Raya, entiendo que no sea su mejor opción, aunque creo que con Arteta mejoraría muchísimo porque es un gran entrenador, pero claro, entiendo que no pueda ser titular. El Aston Villa, Newcastle, proyectos menores, ¿no?, a priori que un equipo grande, top. Y es cierto que Joan García ha hecho una grandísima temporada, pero los grandes equipos no han acabado de hacer esa oferta, ¿no? Ni Madrid ha acabado de decantarse, ni otros
otras porterías, se habla del Inter, bueno, después de Summer, el buen final de año que ha tenido, lo entiendo, ¿no? Se habla del Nápoles, pero tampoco sería una portería top, 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 aunque es el campeón italiano. Bueno, y ahí llega el Barça. Claro, yo entiendo que para el chaval esto no es complejo, su familia también tiene esto es complejo, digo, su familia tiene vinculación con el español, él es un perico de pura cepa y irse al Barça, para él sería, ¿no?, cerrarse las puertas del español en una animadversión tremenda, ¿no?, que tiene últimamente el españolismo hacia el Barcelona, un odio visceral que yo es de los peores que recuerdo a nivel de época, ¿no? No me parece de recibo. Creo que él no debería tomar la decisión de fichar o no por el Barça pensando en la reacción del español a posteriori. Creo que debería pensar en su carrera deportiva profesional y es evidente. Qué duda cabe de que dar un salto, ¿no?, como este en su carrera sería tremendo. Creo que si el Barça lo llegara a fichar, sí que todo apunta que tal y como van las cosas, 25 millones de euros, que es su cláusula, no me parece excesivo para un portero que está llamado a ser un portero grande en Europa, pues todo parece indicar que tendría recorrido luchando con Ter Stegen. Claro, se entiende que entonces Chesney no seguiría en el Barcelona. Con Ter Stegen luchando, porque Ter Stegen es un luchador y Ter Stegen va a intentar callar bocas. Y que nadie dude de que Ter Stegen va a intentar decir, bueno, todos estos que dudáis sobre mi recuperación, aquí estoy yo y voy a volver al máximo nivel. No lo va a tener fácil Joan García, pero sí que es cierto que por edad de Ter Stegen también, que parece que su gran objetivo es ser titular con Alemania en el Mundial y a partir de ahí veremos, ya en una cierta edad, yo creo que el Barça está en un momento bueno para ello. Ahora bien, me preguntáis, ¿es Joan García el portero que tú ficharías para el Barcelona? A mí me genera dudas. O sea, con todas las cualidades que tiene, por todo lo explicado anteriormente, creo que tiene varias áreas de mejora que coinciden precisamente con este aspecto que yo considero clave para ser portero del Barcelona. No tiene mucha experiencia en la élite, eso es cierto, pero tampoco la tenía Ter Stegen y al final se adaptó. Es verdad que pasó un año a la sombra jugando Champions y Copa de Claudio Bravo, yo creo que eso le ayudó mucho, pero bueno, podría pasar ahí un año, bueno, más o menos no creo que tendría muchos problemas. En los partidos ante los equipos grandes no es que haya brillado especialmente tampoco, pero bueno, esto lo podríamos pasar, pero sí que es verdad que ha progresado con el juego de pies, pero ese tema, este es un tema por el cual inicialmente el Barça en su momento, cuando lo estuvo estudiando a principios de temporada, descartó su fichaje precisamente y en su momento, esto poca gente lo sabe, el Barça descartó el fichaje de Joan García en categorías inferiores precisamente porque en este punto en el juego de pies tenía grandes carencias. Aunque ha mejorado, yo sigo creyendo que es un portero que tiene mucho margen de mejora y que inmediatamente podría sufrir en ese aspecto. Puede seguir perfeccionando su juego de pies, evidentemente, todo es mejorable, todo es entrenable. Gracias a Dios el Barça tiene un cuerpo técnico que hace mejores a sus futbolistas, por lo tanto estoy seguro que se podría llegar a adaptar a sistemas que requieren una salida de balón mucho más elaborada. Y después está su entendimiento táctico, un portero que, bueno, estaría pues en muchas situaciones mucho más vendido que en toda su carrera deportiva, eso seguro, y que ahí tendríamos que ver si tácticamente tiene ese conocimiento. Son dos puntos que a mí me generan dudas de que Joan García sea el mejor portero posible para el Barcelona. Ya sé que la respuesta fácil de todo esto, he tenido 1000 debates y 1000 tertulias sobre ello, ha salido el tema, el otro día en Sport 3 salió el tema, también lo comentamos. La respuesta fácil es, oye, un portero que pare bajo palo. Sí, sí, bueno, esto es muy bonito hasta que llega a la portería del Barça, ¿no? Y ahí todo ello, todas estas circunstancias no son sencillas, como decía antes, y grandes porteros han visto superados por ello, ¿no? 25 millones el precio me parece adecuado, me parece adecuado. El riesgo es relativo. Si el portero finalmente, si Joan García ficha por el Barça, que yo creo que a finales de semana, más o menos, según he leído, ¿no?, parece que dirá a dónde va, da la sensación que si finalmente escoge el Barça lo ficha, paga la cláusula y empieza a jugar y se le ve en un año, se le verá rápidamente que no, que tiene esas carencias tácticas y de juego de pies, etcétera. Bueno, siempre se le puede vender y es un portero que creo que tendría mercado, por lo tanto el riesgo sería relativo. Ahora bien, a mí me preguntáis y yo os digo que tengo dudas de que sea
un portero perfecto para el Barça. Es un portero con un presente sólido, un futuro impresionante. Sus estadísticas y reconocimientos individuales respaldan su calidad bajo palos, no hay duda sobre ello. Va a continuar evolucionando, creciendo, pero es verdad que para el Barça me genera dudas. Yo sigo diciendo que sí, que entiendo que la portería es muy delicada, pero que estos porteros de la casa, estamos ante una generación de porteros buenísima. Y que la Masía normalmente no defrauda. ¿Que da un poquito más de miedo apostar por la casa cuando es la portería? Lo puedo entender. Pero a mí me parece que si tienes dudas o si no acabas de tener tan claro, ¿no?, que Joan García es el hombre, eh, apuesta por Ter Stegen con un portero joven al lado. Si quieres Kochen, si quieres Jakovsvili, es que el nombre del chaval también, Aaron Jakovashvili, y el que te parezca correcto, el que más guste a Flick, ¿no? Yo digo estos dos porque son los que más me gustan a mí, ¿eh? No digo que un poquito más abajo, ya me parecerían demasiado jóvenes, haya otro potencialmente, pero estos es evidente que están llamando a la puerta ya del primer equipo de forma clara. De hecho, muchos de ellos ya han estado, ¿no? Astralaga me parece un poco inferior a ellos dos, pero bueno, también es un portero de solvencia, más parecido a Iñaki Peña, ¿no? En ese sentido. No sé. Y entonces siempre estarías a tiempo de fichar en el futuro otro portero potente el año que viene si esta fórmula te falla. Yo creo que Ter Stegen, es cierto, a mí también me genera dudas, pero no creo que vuelva tan mal para no poder ser portero del Barcelona. Ostras, no sé. Eh, Sería una debacle importante. Otra cosa, y con esto acabo, es que Ter Stegen le guste a Flick. Y hasta ahí puedo leer, porque yo creo que va muy por ahí también el tema. Va muy por ahí. En fin, vamos a ver qué pasa a finales de semana, y si Joan García es el portero, pues le daremos máximo apoyo y evidentemente pues será un fichaje que, insisto, bajo palos no va a decepcionar a nadie porque es un auténtico porterazo. Veremos qué pasa. Un abrazo para todos, cuidaros mucho. Adiós.